Vamos a comenzar. Buenos días y vamos a dar comienzo a la mesa que hemos titulado 5 décadas. A mí me sonaba musical, pero es que los grupos, ¿no? Yo creo que tienen un toque de orquesta, ¿no? Pero cuando yo decía mesa de 5 décadas, pues me sonaba como la de la lista de los 40 principales, ¿no? Solo que aquí, en realidad, ¿no? A mí, que me gustan las matemáticas, decía, bueno, suponiendo que en los inicios, que eso no lo sé, la duración fuera de 3 años también, pues tendríamos en Bilbao al menos 47 promociones de personas que han salido, pero si le sumamos las promociones de Barcelona, las de Madrid y las de Ginebra, pues tenemos una lista interminable, ¿no? Entonces tendríamos que haber montado un Spotify, pero solamente nos vamos a quedar con 5 intervenciones, ¿no? Claro, yo también me siento de una de las décadas porque yo comencé con esto de los grupos, mi formación en el año 91 y aquí sigo, porque esta es una de las grandes riquezas, yo creo, de esta formación, que es la posibilidad de finalizar la formación, reengancharte en la observación, la posibilidad que a veces se ofrece, y yo la agradezco, de formar parte del cuerpo docente y posteriormente, pues desde el 2010, de estar también en la codirección del máster, ¿no? Claro, yo cuando pensaba, ¿no?, en esta década y también en lo que suponen los grupos, pues a mí me parece que hay un elemento que es fundamental y que también se destacaba antes en la mesa de presentación y que yo creo que también en la conferencia que acabamos de escuchar había una parte ahí de eso, ¿no? Y yo creo que es la capacidad que tiene el grupo de transformar, pero de transformar no solamente a las personas que atendemos en grupo, sino de transformarnos a nosotras mismas y de transformar, por ende, a la sociedad, ¿no? Y yo creo que esta es la parte que engancha. Y yo creo que esta es la parte que hace que para mí los grupos hayan sido tan importantes en mi vida profesional, pero también en la personal. Y por ello, bueno, pues voy a dar paso, en primer lugar, a Enrique Sacanel, que en este caso es de los inicios, con lo cual ya lo siento, pero se van a ir viendo las edades y esas cosas. Pero Enrique Sacanel Berrueco es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, es consultor, formador, coach sistémico, está especializado en procesos de cambio, desarrollo del liderazgo y de equipos de alto rendimiento. Él comenzó su trabajo profesional en este ámbito, ¿no?, en el área experimental de salud mental de Uribe Costa, y ahí fue cuando inicia su formación en grupos. Posteriormente fue el responsable de los servicios sociales del Ayuntamiento de Guecho, donde yo tuve la suerte de conocerle. Y a partir del 2001, pues su desarrollo profesional ha sido como consultor y coach autónomo, ¿no? Ha escrito libros con tan sugerentes títulos como ¿Cómo se lo digo?, el arte de las conversaciones difíciles, y otro que se titula Conversaciones que transforman equipos, ideas y herramientas para mejorar tu equipo. Ya veis que desde ahí, bueno, pues la parte de consultor organizacional que también aparecía, ¿no?, que lo decía Carterud, la importancia de tener a la cabeza de los dispositivos alguien también que piense en grupos, y es evaluador senior de Euskalit y está certificado como coach, aparte de bueno, pues en diversas certificaciones. Tiene también la certificación del Newfield Consulting y la Universidad de Monterrey. Así que, Enrique, cuando tú quieras. Muy bien. Bueno, es que ricasco por haberme invitado, ¿no?, porque ya la llamada de Ernesto González de Mendívil ya me conectó con parte importante de mi vida, ¿no?, como fue aquellos años. Claro, cuando me dijo te invitamos a un acto que es el 50 aniversario y tú eres de la primera promoción, ya fue un shock. Tuve que empezar a hacer matemáticas para ver si me cuadraba, pero sí, me cuadraba. Bueno, yo lo que voy a contar, pasado por el filtro que tiene la memoria, que como sabéis es un filtro muy exigente y te acuerdas de lo que te acuerdas y otras cosas te acuerdas y no pasaron nunca, pero bueno, es mi recuerdo ahora. Yo os voy a trasladar dos perspectivas, ¿no? Una, no podía ser menos como sociólogo, ¿qué pasaba en este mundo
en este mundo, como dice un amigo, del sur de Islandia, y por aquí, por el País Vasco, allá en aquellos años, que coincidió, casualidades de la vida, con que se pusiera en marcha una cosa como esta cosa de los cursos de formación en grupo análisis que ha seguido hasta ahora. Pero claro, ahora lo oyes y está en medio mundo y bueno, pues parece como lo normal, ¿no? Y aquí veo mucha gente joven que, claro, esto le parecerá, pues sería de siempre, ¿no? Yo creo que los romanos ya hacían grupo análisis, ¿no? O sea, parece que, pues no. Hubo un momento en que para algunos no es más que recordaros vuestro propio pasado, para otros es conectaros con algo que igual habéis leído. Hubo un momento en que la salud mental no estaba integrada en el servicio de salud que había en aquel momento, que no era Osakidecha para los lugareños, ¿no? Sino que era de la seguridad social. No estaba, dependía de las diputaciones. Y eso lo he visto yo y gente que está aquí, no es una cosa así antiquísima. Había la Diputación de Vizcaya, tenía el servicio de atención hospitalaria, el servicio de atención extrahospitalaria. Y el servicio de atención extrahospitalaria, básicamente, era como el personal, fundamentalmente psiquiatras, lo de los psicólogos, yo creo que igual habría alguna rara avis por aquel momento, pero no era lo más habitual, pasaban consulta fuera del hospital para hacer seguimiento a sus pacientes, básicamente, es lo que estructuraba el servicio de atención extrahospitalaria. Claro, la segunda parte de la década de los 70, en el que todo el país, toda España, tiene un vuelco social impresionante, lógicamente. Se muere un señor que se llamaba Francisco Franco y que instauró una exitosa dictadura en nuestro país y empieza un proceso democrático. Y eso trae también una serie de movimientos, de inquietudes y de perspectivas que no dejan de afectar lógicamente, al ámbito de la salud mental y a la manera de afrontar la salud mental. Y lo hace de dos formas. Uno, de una forma, vamos a decir, más estructural, más organizativa. La salud mental debería estar dentro de los servicios de salud, no puede ser algo fuera del servicio de salud, tiene que integrarse, y también convive con algo que en aquel momento pues, tuvo mucho peso, que era la idea o el concepto de psiquiatría comunitaria, de psicología comunitaria, es decir, la atención a las personas que tienen cualquier trastorno psicológico no se puede reducir solamente aquellos que necesitan internamiento hospitalario, sino que hay muchas personas que necesitan también atención y no están en ese nivel. Fijaros cómo ha dado vueltas el mundo en diversas direcciones para que hoy todavía, o hoy de nuevo, vuelva a surgir el debate de si se está dando suficiente atención o no a la salud mental, ¿no? Pero fijaros en aquel momento cómo estaba. Esto también se unía a esa necesidad de apertura hacia otras maneras de atender. La idea esta comunitaria que ha surgido también en algunos de los comentarios del ponente y de las preguntas, el paciente no vive aislado en una burbuja. La persona que tiene un trastorno vive en un entorno, tiene un médico de cabecera, tiene unas relaciones con la comunidad. Hay que hacer algo con esto también, ¿no? Y en ese marco es donde yo sitúo, aunque igual, aparte de esto, seguro que funcionó, como no, el azar y funcionó, como no, características personales de personas concretas que circulaban por aquí, pero yo creo que este contexto también ayuda a entender por qué en el País Vasco en aquel momento hay esa sensibilidad, esa proactividad también a escuchar algo que se planteaba como diferente, que era esa idea de trabajar con grupos y hacerlo desde una perspectiva teórica que en aquel momento también en el mundo de la psiquiatría y la psicología tenía fuerza, que era la perspectiva analítica y en ese sentido yo creo que hay una conexión grande con el grupo análisis y creo que eso hace que muchos profesionales que estaban buscando algo diferente a lo que había, a una manera distinta de acercarse a la salud mental, encontraron en esta formación algo potente, ¿no? algo atractivo. Pero bueno, yo estaba allí, ¿no? ¿Qué hace un sociólogo como tú en un sitio como este, ¿no? Me lo preguntaba yo también, ¿no? Pero bueno, hubo dos cosas. Esa apertura llevó a que se abrieran también unas líneas de investigación que yo como sociólogo ni alucinaba que pudiera haber, pero alguien, en este caso del mundo de la salud mental, sí se planteó, que es ¿qué relación hay entre
sería el ámbito epidemiológico, perdón. ¿Qué relación hay entre los diferentes diagnósticos y los entornos urbanos o los entornos sociales que había entonces, ¿no? Para mi sorpresa, bueno, yo ahí me conecté con este tema. Cuando me puse a indagar un poco, pues claro, uno miraba a Estados Unidos y para mi sorpresa encontré que allí ya llevaban muchos años con estas cosas, había cosas interesantes, ¿no? Y eso, como sociólogo, me conecta con este tema. Y lo otro que me conecta, lo comentaba antes en la reseña que ha hecho muy amable de mí anteriormente, estaba el tema de que se crea un área, era el área experimental Uribe Costa Salud Mental, que nace como una experiencia piloto de crear un órgano, una institución, un sistema, un servicio de atención a la comunidad desde fuera del entorno hospitalario. Las personas que habían allí, evidentemente había personas que venían del entorno hospitalario y lo conocían, pero otras no venían desde ahí, pero el enfoque era un enfoque absolutamente comunitario. Y entonces yo accedí a esa plaza que había allí con una vertiente más propia de mi formación, ¿no? Que era el tema de datos de qué tipo de pacientes veíamos, de dónde venían. También yo llevaba la parte de la embajada a la comunidad, yo interactuaba con profesores, profesoras, servicio sanitario, con centros de apoyo pedagógico que había en la comunidad para buscar esa relación, ¿no? Entre una cosa y otra. Y claro, y yo allí me encontré en un mundo de psiquiatras y psicólogos, claro, como no podía ser de otra manera. Y bueno, quizá por mi manera también de situarme ante esto, pues opté por buscar un punto de conexión, ¿no? Porque podía haberme dedicado a lo mío, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero yo busqué un punto de conexión y la verdad es que cuando surgió esta oportunidad del grupo Análisis, pues me pareció interesante. Me pareció interesante porque conecta con algo que venía de mi profesión, que es el interés por cómo los humanos nos relacionamos e interactuamos, ¿no? Y ahí fui y me metí en esta formación, que tengo que reconocer que viendo ya con una perspectiva de tiempo, quizá yo puedo decir que ha habido 3 formaciones que me han impactado de una manera especialmente significativa y una claramente fue esta, ¿no? Las 3 lo que le significa, aparte del conocimiento, vamos a decir, científico, es que son procesos formativos, como era este, que al primero que movían era a uno mismo, ¿no? El primero que me movieron fue a mí, ¿no? Y esto me sirvió muchísimo porque yo luego dejé el ámbito de la salud mental, pasé a servicios sociales, pasé a la consultoría, a trabajar con equipos, a trabajar con líderes. Claro, primero me sirvió a mí para entenderme un poco mejor, tampoco vamos a exagerar, ¿eh? Un poco mejor sobre qué me pasaba a mí en los equipos, y ya no estamos hablando de grupos con perfiles de algún tipo de dificultad psicológica, tenían las que tenemos todos, vamos, pero no necesariamente nada diagnosticable, pero claro que teníamos que interactuar allí y teníamos que, se hablaba antes, el efecto transformador del grupo. Claro, el grupo terapéutico tiene un efecto transformador, pero el equipo, y salía, perdón, con el tema del hospital de día, también tiene el equipo un efecto transformador, ¿no? Ahí hay un tema que nos une, estamos trabajando para algo, en el equipo, en el grupo más terapéutico estamos allí para, bueno, tratar de abordar unas dificultades que tenemos. Eso, lo que ocurre que muchos equipos lo tienen dejado de lado, ¿no? Esa parte más relacional, ¿no? Yo, de hecho, todo mi trabajo que he hecho con los equipos, yo siempre a los equipos les decía que hay 2 vertientes a tener presente en un equipo, que es la tarea, lo que haces, cómo te organizas para hacerlo, cómo evalúas lo que haces, qué métodos tienes, qué procesos tienes, y la relación. El equipo, cómo se relaciona, cómo interactúan las personas entre sí. Y cuando tú eres líder responsable de un equipo, eso es una amplificación mucho mayor, porque según lo que tú hagas, la influencia que hay en el equipo es muy fuerte. Y para todo esto, ¿te sirvió el grupo Análisis? Pues si me hacéis un examen ahora, suspendo seguro, ¿no? O sea, de los conceptos, pues, no sé, no me acuerdo, o sea, soy incapaz de asociar, ¿no? Pero yo lo siento, de alguna manera, circulando por mi sangre, ¿no? Que en realidad, y yo se lo suelo decir también a la gente con la que trabajo, ese es el mejor aprendizaje. El que ya no lo identificas como un aprendizaje, sino que ya lo haces pues porque se hace ya de otra manera, ¿no? Pues no sé, hay cosas que ya digo, si me preguntáis conceptos seguro que suspendo, pero en mi desarrollo profesional, tanto liderando equipos como ayudando a otros equipos, acompañando a otros equipos,
esta idea de entender mejor la relación entre las personas, lo que mueve a las personas, lo que genera el grupo, el equipo como tal, más allá incluso de los individuos, pues es algo que desde luego tiene su raíz en esta formación que hice. Bueno, y esto es todo, amigos, como decían aquellos. Pues muchas gracias, Enrique. Y a continuación va a intervenir Manuel Mateo Sagut, Tato para todos, que es psiquiatra, doctor en psiquiatría. Es un híbrido formativo porque el primer curso lo hizo en el Hospital del Mar, en Barcelona, y segundo y tercero lo hizo aquí, en Bilbao, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto del trabajo colaborativo, ¿no? Parece que también está presente. Él es coordinador del Hospital de Día en el Hospital Universitario de Burgos, es coordinador también del equipo terapéutico de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados ARBU de Burgos, también es coordinador del Plan Provincial de Drogodependencias de la Diputación Foral de Burgos, profesor de este máster desde el año 92, codirector del Máster en Salud Mental Social de la Universidad de Burgos, supervisor clínico, presidente del Instituto de Grupo Análisis y miembro titular de la PAG. Y podríamos seguir, pero entonces nos comeríamos tu tiempo. Bueno, buenos días. Primero agradecer la organización que me haya puesto aquí, ¿no? Como representante de los que llevamos ya casi 40 años, ¿no? en esta rueda, ¿no? de los grupos, ¿no? Me da bastante pena no estar al final de la mesa, porque si vamos así estaría en otro momento mucho más ilusionante, porque ahora ya estoy casi pensando en la salida, ¿no? Pero bueno, dicho esto, sí, yo ¿por qué me acerqué a los grupos? Pues mira, supongo que con toda la ambición que tiene cualquier joven profesional que se lanza, pues pensé, ¿qué es lo que no se trabaja? Y bueno, en mi servicio había un 40% de ingresos de alcoholismo en aquel entonces. Y dije, aquí hay una mina, porque es evidente que no se trabaja mucho. Me puse a estudiarlo y en todas partes pues decía que había que hacer grupos. Y la verdad es que encontré muy poca información. Y cuando me puse a trabajar, pues me vi perdido allí en una especie de mar lleno de olas y sin ninguna referencia ni estrella polar que me guiara a algún lugar, ¿no? Y eso me llevó a contactar con José Mari y con José Guimón y, pues bueno, me dijeron, mira, empezamos en Barcelona. Y para allá me fui. Y al año siguiente dijeron que no, que ya empezamos también en Bilbao. Digo, hombre, de Burgos a Bilbao, pues hay una ventaja. y ahí estuve. Y bueno, pues a lo largo de todos estos años, que son muchos, pues yo he visto que hemos ido cambiando con los tiempos, como decías, ¿no? Y las necesidades son otras, las maneras de ver las cosas son diferentes. Yo recuerdo que empecé con José Mari y con José Luis, fueron los conductores que yo tuve en los grupos. En aquel entonces todavía estaba como la figura del analista, aparecía como algo distante, que había tenían mucho saber y nosotros pues nos sentíamos allí muy pequeños. Recuerdo grupos con silencios larguísimos, una tensión que... Todo eso pues ha ido cambiando con los tiempos, ¿no? Y ese estilo de conducción pues se ha hecho mucho más cercano, ¿no? La posición del terapeuta también ha ido cambiando muchísimo, ¿no? Hacia una mayor interpersonalidad, digo yo. Y, bueno, pues haciendo este trabajo, ¿no? A mí me gusta más hablar de simbolización que de mentalización, pero parece que está ahora más de moda esto y que tienen muchas cosas en común, aunque algunas no sé cómo, ¿no? Pero bueno, esta búsqueda del sentido, ¿no? Y
el prestarse como un modelo, no como alguien tan alejado. Quizá estas cosas han ido cambiando. Los grupos grandes también cambiaron muchísimo. Nosotros, en aquel entonces, al terminar el año, había unas jornadas en las que se hacían varias sesiones de grupos grandes, 8 grupos me parece que se hacía cada. En aquel entonces lo conducía José Mari. Y lo que yo recuerdo es que no había mucha diferencia entre la manera de conducirlo del grupo grande al grupo pequeño. Era un grupo grande con mucha gente que venía de Barcelona, que veníamos de aquí, de Bilbao, y claro, eso creaba dificultades para arrancar, a veces explosiones de agresividad y otras cosas, ¿no? Que hicieron pues que se sufriera bastante en aquellos grupos, aunque también, como todo lo que se sufre, se aprende también mucho, ¿eh? Y bueno, pues a lo largo de estos años se ha ido variando, ¿no?, hacia un modelo más basado en Malcolm Pines y más en lo social, ¿no? Bueno, en cuanto a qué he ido yo desarrollando, ¿no?, en mi tarea profesional, pues aquellos grupos que inicié en el servicio de Burgos, ¿no?, pues acabaron convirtiéndose en una unidad de alcohología que tenía pues como 3 vertientes, ¿no?, la consulta ambulatoria, una hospitalización con 10 camas y luego 15 plazas de hospital de día que pues llevábamos allí como muy valientes, pues 3 profesionales nada más. Bueno, pero bueno, lo pudimos sacar adelante durante varios años hasta que, bueno, pues la política va cambiando y se va adaptando también a los tiempos y van apareciendo otras necesidades. El alcoholismo pasa a un segundo plano y entonces me invitan a hacerme cargo del hospital de día, que es lo que llevo coordinando desde el año 95, o sea que han pasado ya 30 años largos, ¿no? En el hospital de día, inicialmente lo que hicimos fue trabajar simultáneamente con 2 tipos de grupos, unos que denominamos de funcionamiento neurótico y otros de funcionamiento psicótico, desde la idea de que las necesidades y los cuidados que necesitaba el psicótico eran distintas de las personalidades neuróticas, ¿no? Esto funcionó hasta que algún político decidió que era prioritario el que se incluyera un programa de trastornos de la conducta alimentaria. Y pues hacía falta crear un hospital de día de trastornos de la conducta alimentaria. Con lo cual, pues acabamos juntando a todos los otros pacientes y uno de los grupos quedó para aquellas niñas, digo niñas porque eran prácticamente mujeres todas las que tuvimos y eran muy jovencitas, ¿no? Y bueno, la verdad es que eso me abrió mucho la idea de la importancia, ¿no?, de la familia, incluir a las familias en todo el proceso, ¿no? Aunque ya veníamos haciendo grupos multifamiliares desde el comienzo con los pacientes psiquiátricos en general, ahí, bueno, necesitábamos estructurarlo mucho más, tanto que me llevó a hacer la tesis doctoral sobre ese campo de las familias en los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Bueno, además de esto, claro, la vida te va llevando y te encuentras teniendo que afrontar cosas diferentes, ¿no? Y al juntar a los psicóticos con los neuróticos, pues resultó que descubrimos que, bueno, la mayor parte de los pacientes psicóticos que nosotros recibíamos o recibimos todavía, ¿no?, son pacientes que ya están en cierto grado neurotizados, ¿no?, que han pasado por la crisis aguda, generalmente vienen de hospitalización en un porcentaje alto y la mayoría además son primeros episodios psicóticos, con lo cual todavía tienen muchos recursos con los que podemos trabajar, ¿no? Y lo que fui descubriendo es que
frente al grupo de trastornos de la alimentación que se organizaban en la resistencia que daba la identificación con el diagnóstico, ¿no? El compartir cosas, pero no para cambiar, sino precisamente para instalarse en ese funcionamiento. Cuando trabajábamos con grupos muy variados de personas, lo que aparecía, lo que surgía rápidamente era lo que cada individuo tiene de sí, ¿no? Y que es algo que es muy universal, para que podíamos compartirlo y nos llevaba a hacer esa elaboración del duelo que es todo proceso psicoterapéutico, ¿no? La vida sigue y de pronto viene la pandemia. Y la pandemia nos obligó a todos pues, a reinventarnos y bueno, pues empezamos con el grupo online, ¿no? El grupo online parecía algo difícil de llevar y la verdad es que requería de un trabajo de reteorización de cómo se debía de trabajar, porque había cosas que eran muy específicas del trabajo online, ¿no? Por ejemplo, estabas trabajando con unos settings que estaban fragmentados, pero que todos ocurrían a la vez y se unían en esa pantalla, ¿no? Esto creaba mucha inseguridad a los pacientes, pero a la vez mucha omnipotencia. Y nos encontramos con explosiones agresivas que hacían que tuvieras que cambiar todo tu posición dentro del grupo, ¿no? Pero lo que también descubrimos es que no impedía profundizar, ¿no?, en las experiencias realmente traumáticas y dolorosas que las personas tenían allí, con lo cual y que además de profundizar se podía compartir con gran profundidad, ¿no? Es que me avisan que se me acaba y ya voy a acabar, para no alargar, ¿no? Sí que ya nos llamó la atención una cosa. Los psicóticos fueron los que manifestaron mayor satisfacción con el grupo online. Parece que en ese entorno se encontraban más seguros en su casa, y aunque estaban conectados. Y además participaban muchísimo más. Es decir, si hubiéramos medido la cantidad de intervenciones verbales que hacían, pues era llamativa la diferencia, ¿no? Bueno, luego se acabó lo de la pandemia y al final, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? No es lo mismo estar con el contacto personal, directo, en la misma sala, y lo abandonamos. Aunque en la consulta privada mantengo muchas intervenciones online, ahora mismo solamente de forma individual, porque me puedo conectar con pacientes. Esta semana está con uno en París, otro que vive en Manchester, otro que está en Barcelona y otro que está en Madrid. Casi me supone pues una cuarta parte del volumen de consultas individuales que realizo, ¿no? Y bueno, pues como veis, todo esto ha ido transformándose. En mi labor como docente aquí en el máster, pues hemos ido adaptándonos, cambiando la formación. Creo que somos muy exigentes, les hacemos estudiar mucho más de lo que nos hicieron estudiar a nosotros. Es esa parte masoquista que llevamos todos aquí dentro. No quiero continuar más para dejar espacio. Muchas gracias, Tato. Y a continuación os presento a Nayara Arriola Gadicano. Ella es licenciada en Psicología y en Psicopedagogía, doctora en Psicología. Trabajó en AGIFES, que es la Asociación Guipuzcoana de Familiares y Enfermos Psíquicos. Yo creo que fue en aquel periodo cuando hizo la formación aquí en Bilbao. Y a partir de 2007 forma parte de la Universidad del País Vasco, siendo investigadora y profesora en la Facultad de Psicología.
Tiene múltiples publicaciones y ha participado en muchas investigaciones. Desde el 2018 es además secretaria académica de la facultad y colabora en la Asociación de Déficit de Atención con y sin hiperactividad, llamada ADAIGI, y bueno, pues creo que por ahí van a ir un poco los derroteros de su presentación. Sí, hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy Nayara Arriola, como me ha presentado Estíbaliz. Bueno, yo realicé el máster. Durante los cursos, los años 2003 y 2006. Y mi intención hoy es contaros cómo me ha beneficiado este máster en la práctica profesional que llevo con grupos de padres, ¿no? En ADAIGI, en la Asociación Guipuzcoana de Trastorno por Déficit de Atención. Y bueno, cómo me ha beneficiado este máster a la hora de la práctica profesional, ¿no? Porque, siendo sincera, cuando pensé qué puedo aportar, ¿no? Porque la verdad que la formación la realicé ya hace unos años y aparte de algún grupo que llevé con Ernesto González de Mendívil en la universidad, no he mantenido más contacto con el máster. Entonces, bueno, pues me creaba, ¿no?, mucha ansiedad y volví a leer, ¿no?, a reciclarme, a leer a Fulks, por ejemplo, y enseguida conecté con el máster, ¿no? Y lo primero con lo que conecté es con estos nervios que estoy sintiendo ahora, ¿no?, con esa intensidad emocional que me producían los grupos pequeños y el grupo grande, esa red que creamos, ¿no?, la matriz, donde se depositaban, ¿no?, todas las experiencias individuales y colectivas, y lo que me costaba a mí emplear la palabra, ¿no? Porque hablaba, pero mucho a través de los silencios, ¿no? Y bueno, como los conductores bueno, pues, interpretaban estos silencios y de alguna manera ¿no?, facilitaban que todo adquiriera un sentido. Es verdad que esta formación experiencial me ha ayudado a conocerme mejor, ¿no?, como han dicho mis compañeros, pero también me ha dado herramientas que me ayudan, ¿no?, en mi práctica profesional, y es un poco de esto de lo que os voy a hablar, ¿no?, como puntos clave que creo que he heredado de esta formación y que ahora mismo aplico en el contexto de grupos de padres, ¿no?, que llevamos en ADAIGI. Entonces, por ejemplo, ¿no?, el encuadre. Bueno, estos grupos, un poco comento, ¿no?, son grupos de padres que se llevan acá simultáneamente con los grupos de chavales, ¿no? A la vez hay unos profesionales que se dedican a trabajar con los chavales y a la vez yo, por ejemplo, llevo a los padres. Son grupos que tienen una duración del curso escolar de octubre a junio, más o menos. Son 15 sesiones que se realizan siempre el mismo día, los viernes por la tarde, en el mismo lugar, en la Facultad de Psicología. Bueno, intentamos que el espacio sea lo más agradable posible, ¿no?, en la medida que la facultad nos lo permite. Bueno, pues yo en las primeras sesiones siempre les recuerdo, ¿no?, pues las normas de funcionamiento. Les hablo del compromiso de asistencia, ¿no?, de la puntualidad, de que vamos a emplear la palabra, que intenten respetarse, que se respeten, ¿no?, entre ellos, y que todo lo que depositen en el grupo se quede en el grupo, ¿no?, que de alguna manera bueno, pues mantener la confidencialidad es muy importante para crear un clima de confianza, ¿no? También aprendí a fomentar un poco que los participantes hablen de lo que para ellos es importante, ¿no?, para que los contenidos surjan de forma espontánea y bueno, pues que lo importante sean ellos, ¿no? Y para eso muchas veces los padres también te hacen preguntas, ¿no?, a situaciones concretas. Intento no darles una solución concreta o ¿no?, intentar, pues, poner un poco el foco en el grupo y bueno, pues hacer preguntas abiertas y que mi rol no sea directivo, sino facilitador. En cuanto a la resonancia emocional, también intento, pues, que ellos validen sus emociones a través de
¿no?, de los demás, ¿no?, que vean en los demás también que también pasan por situaciones muy similares y eso pues les ayuda. En las dinámicas grupales, ¿no?, en las sesiones, los participantes adquieren roles, ¿no? Y esos roles, bueno, pues intento observar esos roles y en la medida que estos son adecuados, intento que ellos reflexionen sobre cómo esos patrones de interacción también pueden estar influyendo en su vida familiar, ¿no? Y la matriz grupal, ¿no? A medida que avanzan las sesiones se crea una red de significados, de vínculos, de sentimientos que de alguna manera les une y les hace ¿no?, estar en un espacio ¿no?, en un espacio de pertenencia, donde esto les fortalece mucho a los padres y les ayuda ¿no?, a que bueno, pues el grupo sea un recurso emocional. Intento también que las estrategias que ellos compartan, ¿no?, recursos, estrategias para que el grupo también actúe como un recurso colectivo. Y bueno, pues el cierre de las sesiones, ¿no?, tan importante como el encuadre, pues cerrar bien, ¿no? Es verdad que cada sesión cierro con alguna reflexión o algo que creo que he percibido, que ellos que creo que han aprendido, ¿no? Y luego, pues, cuando ya el grupo se cierra, ¿no?, cuando acaban las 15 sesiones en junio, intento hacer una devolución individual y grupal de lo que bueno, pues, he percibido, he aprendido. Entonces, bueno, eso es lo que aplico, ¿no?, de mi formación. Que esto ahora mismo lo digo así, pero lo he identificado a posteriori, porque es verdad que, un poco como lo que decía Enrique, ¿no?, yo no era consciente de todo de lo que me había aportado esta formación, ¿no? Porque lo hacía, pero lo hacía porque creía que había que hacerlo así, ¿no? Y ahora, pues leyendo a Fulks, leyendo, ¿no?, pues diferentes textos, digo, hombre, pues algo ha quedado, ¿no? Entonces, quería de alguna manera diferenciar, ¿no? Esta formación de alguna manera nos hace leer al grupo de una forma diferente, ¿no? Y nos hace posicionarnos de una forma diferente. Entonces quería hacer como una comparativa, ¿no?, de lo que la formación grupo analítica, ¿no?, cómo ¿no?, el grupo se diferencia con un terapeuta con formación grupo analítica y sin esta formación, ¿no? El agente de cambio para un terapeuta grupo analítica siempre es el grupo, ¿no? De alguna manera confía mucho en el proceso grupal, en las interacciones, en cómo se autorregula y en cambio sin esta formación el enfoque y la responsabilidad un poco recae más en el terapeuta, ¿no? Es más individual y el terapeuta es el que genera el agente de cambio. En cuanto al rol del terapeuta, pues el rol de un terapeuta grupo analítico entiendo que es crear un espacio seguro, ¿no?, donde las interacciones pueden ser depositadas de una forma segura, ¿no? En cambio, sin esta formación, el terapeuta es el que de alguna manera dirige, ¿no?, las intervenciones y tiene pues tiene que dar soluciones, ¿no?, a lo que se plantea en el grupo. La estructura es algo más, pues es más abierta, diríamos, con una formación grupo analítica. Las interacciones espontáneas, ¿no?, es las que se promueven y, en cambio, sin esta formación, las interacciones son más la estructura es más rígida. Hay unos temas que trabajar, hay que evaluar y entonces, bueno, pues todo va como más, creo yo, todo es lo que es fruto de mi reflexión. Las interacciones con formación grupo analítica, pues promueven más la participación activa, la empatía, la escucha activa, ¿no? En cambio, sin esta formación, esas interacciones las dirige un poco el conductor, entonces creo yo que son más limitadas, ¿no? Y ante una emoción intensa o ante un conflicto, el terapeuta grupo analítica ve una oportunidad, ¿no?, de una oportunidad de ver lo que está ocurriendo, de leer un poco lo que está ocurriendo en el grupo de una forma más
profunda, ¿no? Y eso lo aprovecha para, bueno, pues la mejora del grupo. En cambio, sin esta formación, bueno, este conflicto intercede, ¿no?, en lo que probablemente quieres trabajar y se desviaría. Y el aprendizaje, bueno, pues sería a través de los demás, ¿no?, autoconocimiento mutuo, y en cambio, sin esta formación estaríamos más en el aprendizaje más individual, ¿no?, de metas concretas, estrategias. Bueno, para acabar querría de alguna manera enfatizar, ¿no?, lo que creo que esta formación ayuda, ¿no?, a estos grupos de padres con hijos e hijas con TDAH, porque les permite de alguna manera compartir sus experiencias, validarlas, no ver que los demás también pasan por situaciones similares, y a estos padres en muchas ocasiones se sienten muy juzgados, ¿no?, en la sociedad, por círculos muy cercanos. Entonces les ayuda mucho, les da la oportunidad de ver otras formas de ver el TDAH y de la implicación que tiene para ellos en su vida, ¿no? Y de alguna manera ayuda a desarrollar nuevas perspectivas, nuevas formas de ver, ¿no?, bueno, pues su crianza, ¿no? Y esta red de apoyo es muy fuerte, ¿no? Aparte de ayudarles a entender, a comprender, les ayuda a veces también hacen amistad, ¿no? Y bueno, pues eso de alguna manera, bueno, pues les ayuda a sentirse menos solos, ¿no?, y culpables en muchas ocasiones. Y bueno, ya acabo, no me quería despedir sin agradecer, bueno, primero a Ernesto por la invitación, que cuando dije, ay, ¿ahora qué hago? Porque la verdad que dije, pero ¿cómo? Si ya hace un montón de años que no estoy vinculada, pero me ha ayudado mucho. A Iker Arrizabalaga también, porque fue el que me metió el gusanillo de los grupos cuando trabajaba en Agifes, me hablaba maravillas de este máster, y a Edurne Elgorriaga también, porque me ha pasado un montón de apuntes y de grupos, que ella es experta, y los libros de Fulks te los devuelvo el lunes. Y bueno, pues nada, agradecer a esto, ver que después de tantos años sigo pensando en grupo, ¿no? Y esto creo que no es casualidad, creo que es una formación que cala, y eso quiere decir que es una formación de calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecer también a todos los profesionales y a todos los compañeros, que he aprendido de ellos mucho y bien, creo. Si apagas, por favor. No, Nayara. Bueno, pues eskerrik asko, Nayara. Y vamos a continuar ahora con Francisco Martín Fernández. Él es psiquiatra, trabaja en el Centro de Salud Mental de Getafe, y él hizo el máster ya en el 2009, ¿no?, creo, o por ahí, eso es, y en la sede de Barcelona. Va de tapadillo. Y voy de tapadillo por la edad. Tendrá que estar ubicado un poco escorado. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que le ha ofrecido esta formación. Sí, muy bien. Bueno, diapositivas. ¿Cómo la pongo la mía? Sí, para adelante. Aquí, abajo. Ahora de abajo. Vale. Bueno. Vale, perdón, Vale. Bueno, como había que poner nombre a la presentación de cada uno, yo se la he puesto, ¿vale? La verdad es que me ha venido muy bien poner nombre, porque yo creo que todo lo que ha vertebrado la presentación que he hecho ha sido poder encontrar un título, ¿no?, que me ha dado como una perspectiva, ¿no? Se llama Revisitando mi experiencia grupo analítica. Aquí. Vale. Bueno, es una breve reseña curricular mía. No voy a extender mucho porque además hay como poco tiempo. Pero sí, quería decir un poco, y además va a salir un poco posteriormente a lo largo de mi exposición. Bueno, un poco quería, lo primero, un poco la parte más laboral, ¿no? Luego la actividad formativa que he hecho en OMIE, la he hecho toda en Barcelona, el máster, la formación continuada.
durante 2 ediciones con Maribel Yaquis y José Luis López Atienza. Luego el cuarto nivel en el máster en Barcelona, en el 15 al 16, y la observación, finalmente. Y luego un poco he puesto una reseña de la actividad psicoterapéutica grupal que estoy haciendo actualmente, que consiste en, bueno, participo en coterapia en el grupo multifamiliar del Centro de Salud Mental de Getafe, junto con 2 compañeros, Ángel Ramos y Isabel Gustondo. Tuvimos un parón ahí en la pandemia y retomamos hace relativamente poco el multifamiliar. Yo creo que fue a principios de este año, del 2024. Y luego estamos haciendo, Ángel Ramos y yo, un grupo, estamos ahí un poco en plan novedad y un poco, bueno, a ver un poquito cómo nos surge y cómo va evolucionando, y es un poco el tema que se ha hablado esta mañana, con personas con trastorno de personalidad grave, después de que, la mayor parte de ellos, después de que han salido de hospital de día y están en una situación y en un nivel de estabilidad determinado que permite un abordaje más ambulatorio, y que lo que hacemos es dar como un complemento al paso de un tratamiento muy intensivo en el hospital de día a un tratamiento un poco estándar en el centro de salud mental, ¿no? Entonces, la psicoterapia de grupo planteada de una forma, con un modelo grupo analítico, bueno, lo hemos ofrecido para ver un poquito cómo va. Bueno, esta diapositiva se va a quedar ahí todo el tiempo que haga la exposición, porque es un poco como la he planteado, ¿no? Como la he esquematizado. Y bueno, voy a pasar a hacer mi exposición, pero lo voy a hacer un poco así como a modo de relato. Voy a ir así un poco como si estuviera contando un cuento o una historia, que es la mía un poco con respecto a la formación, ¿vale? Bueno, cuando me pusieron participar en una mesa donde reflexionar sobre la experiencia formativa en grupo análisis, rápidamente me di cuenta de la multitud de ocasiones en las que ya había hecho un ejercicio mental así como parecido por algún asunto concreto. Resuelto ese asunto, continuaba con lo que estuviera haciendo y no había más, ¿no? Parecía que no había más meditación sobre ello. En esta ocasión, cuando me propusieron hacer esta exposición, ¿no? La tarea, lo que entendí era que era detenerme a pensar sobre mi experiencia y en la formación en grupo análisis y compartirla con vosotros. Debido a las múltiples dimensiones de la formación grupo analítica, que me ha permitido integrar la elaboración personal, la interacción grupal y el aprendizaje, pues las circunstancias que me han dado pie a mis reflexiones han sido muy variadas. Un aspecto que quiero resaltar es que en muchas ocasiones en las que recuerdo la formación ocurre que algo de lo que está pasando en ese momento reaviva alguna experiencia pasada, análoga del máster y de la formación en general. Entonces, la sensación que tengo es más que el simple recuerdo de algo que ha sucedido. De alguna manera me vuelvo a encontrar en la formación, pero con el conocimiento actual, lo que me amplía mi capacidad de comprensión y me permite encontrar nuevos sentidos tanto para el momento pasado como para la situación presente. Es como si esas experiencias fueran un regreso a aquellos momentos. Al revivirlos, situaciones que pasaron desapercibidas en aquel entonces se hacen evidentes y las rescato de forma de ideas nuevas que aportan algún tipo de respuesta a la cuestión actual. Por ese motivo me decidí a titular mi presentación con el concepto revisitar, es decir, volver a considerar una idea, una obra o un autor, a veces con un nuevo enfoque. Las distintas formas en que he tenido, ¿no? he recibido estas experiencias de reencuentro con la formación, las he agrupado, grosso modo, en 3 categorías. Recuerdo, reconsideración y reformulación. Y paso a detallarlas. El recuerdo del aprendizaje realizado equivaldría, un poco en mi valoración, a la perspectiva como alumno. Si hago la memoria del transcurso de mi máster, lo primero que recuerdo es el run mental que precedió a la decisión de realizarlo desde unos años antes. Un momento significativo fue la celebración de un curso de fin de semana organizado por la Asociación Madrileña de Salud Mental de Madrid, del que no recuerdo la fecha ni el título, aunque emocionalmente sigue muy presente.
Como referencia temporal, puedo decir que coincidió con el desafortunado incidente de Farruquito atropellando a un peatón y dándose la fuga, que hasta de esto pudimos hablar en uno de los grupos de aquel curso, y lo cual ocurrió como en el 2003. El curso lo impartieron dos profesionales del Grupo Análisis, José María Ayerra y José Luis López Atienza. Todas las actividades se desarrollaron en grupo. Hubo tiempo para escuchar y aprender y para hablar y compartir. Quiero recordar que nadie salió indiferente de allí, al menos yo no. Más tarde, ya en 2009, comencé el máster en Barcelona. Después de la distribución por grupos, en el primer fin de semana, en el primer momento del primer fin de semana, comenzamos el primer grupo pequeño y la sensación fue de inmersión total. A partir de entonces ya no hubo más que grupos. Todos hacían grupo, hasta desayunar a media mañana y llegar tarde a la reflexión de tarea y a la teoría. Después de estos primeros grupos de terapia y de trabajo, llegó el primer grupo grande, que lo describiría como bestial. 3 filas de sillas en un círculo de diámetro inconmensurable que ni en las reuniones de la mancomunidad donde vivo había visto a tanta gente convocada. Bueno, y así un fin de semana entero tras otro, de cada uno de los 3 años. Pero cada uno, la verdad es que resultaba diferente de los anteriores. Después de los 3 cursos del máster llegó la formación continuada, el 4º nivel y la observación. El curioso efecto de la semana posterior a la formación era una activación del pensamiento y del ánimo que, proyectado en lo laboral, resultaba en un estado de mayor creatividad y un sentimiento de mayor entereza y de capacidad para contener angustias de los pacientes, las mías también, y trabajar conjuntamente. Me gustó del máster de Barcelona la heterogeneidad en los grupos, tanto en edad como en entornos sociofamiliares y actividades profesionales. Respecto a la edad, recuerdo de mi grupo pequeño que yo era el mayor, y por ello me sentía viejuno y algo fuera de lugar. Pero era mi sorpresa cuando la más joven tenía una sensación similar a la mía, por ser la más joven. Si se era joven, por ser joven. Si se era mayor, por ser mayor. O si tenías pareja, vivías solo o tenías hijos. O por la actividad laboral. Una de mis compañeras, maestra, también se sentía diferente por ser la única de su profesión. La diferencia sentida como extrañeza o como exclusión, fijándonos en las diferencias, pero encontrándonos en otros parecidos, sobre todo cuando salíamos al grupo grande. Entonces el parecido era que éramos el carro rojo y los demás no. El carro rojo era el nombre que le pusimos a mi grupo pequeño. Una vez en el grupo grande, las relaciones también cambiaban. Lo que en mi grupo pequeño era una diferencia se convertía en un rasgo más común en el grupo grande. También estaban los de tercero y los de segundo que te daban la bienvenida y otros de primero que tampoco conocías, pero a los que te asimilaban por ser de los nuevos. La verdad es que un poco de lío. Poco a poco me fui orientando e intentando integrarme, lo que podía sentir por momentos, pero no de forma continuada. Aunque sí lo suficiente como para que durante el último grupo grande del fin de semana tuviera una sensación extraña entre acogimiento y despedida a la vez. Del grupo grande recuerdo con impresión, como ya he mencionado, su tamaño, inmenso, y los silencios, abrumadores. También era el grupo en el que se abordaban cambios o novedades en el funcionamiento del máster. Recuerdo el cambio de la función del observador, de no participativo verbalmente a convertirse en observador que podía hablar, lo que ocurrió al terminar mi primero, al empezar el segundo, y que supuso una movilización significativa. Y la duda, ¿es que las cosas no son como siempre han sido? ¿Cómo nos habéis dicho que son? Ahora vais y lo cambiáis. Y luego, en los grupos pequeños, a dar caña a nuestro conductor, responsabilizándole de todo aquello que nos iba descolocando. También llegaba el final del último grupo grande del fin de semana y tocaba la despedida. Nunca he dado tantos abrazos en esos momentos, ni en el pasado ni en el futuro. Y de nuevo, aquí aparecían otros reagrupamientos. Algunos éramos los del AVE. Los de Barcelona eran los que cogían la moto o el metro, y otros los que regresaban a su casa en avión. Llegaba agotado. Luego pensaba, verás mañana a trabajar después de toda la paliza del fin de semana. Pero no, la verdad es que la semana pasaba ligera y más fluida. Para mí, el tener que desplazarme desde Madrid a Barcelona y pasar por todo el fin de semana fuera de casa, le daba a la formación un matiz especial, un matiz de estar de viaje. La siguiente categoría, ¿vale?, en la que
puedo encontrar o puedo reencontrarme con la experiencia del máster, la ha llamado reconsideración, que se correspondería con la perspectiva del terapeuta o al ejercicio profesional. Me refiero con esto a seguir reflexionando sobre lo que nos ocurre en los grupos, desde la práctica de la conducción. Es otra forma de reconsiderar la experiencia formativa, volver a ella para seguir indagando, pero en esta ocasión la atención no se centra en la vivencia propia, sino en la interacción entre los componentes del grupo, tal y como podría observarlo el conductor. Lo considero como un salto de nivel, de alumno-paciente a profesional. Esta capacidad para ejercer la terapia la fui desarrollando inicialmente con la puesta en práctica de los conocimientos, habilidades y confianzas adquiridos a lo largo de la formación grupo analítica. Cuando en la dinámica grupal un paciente dice algo que puede resultar doloroso, me veo a mí mismo como paciente alumno en mi grupo pequeño y a la vez tomo conciencia de lo que provoca en los otros. Si además puedo vislumbrar el tipo de intervención que hizo el conductor de mi grupo pequeño al respecto, me ayuda a comprender mejor la interacción del grupo en el que ahora soy terapeuta. Este proceso fue avanzando a través de la participación en el resto de actividades de OMIE a las que ya he hecho referencia. Se trata para mí de un proceso que no puedo hacer en solitario. No hay un momento a partir del cual me haya sentido totalmente preparado. En mi caso, además, la formación no terminó con el final del máster y por ello continué vinculado durante unos cuantos años más. Y aún en la actualidad, aunque ahora de una forma menos academicista. Ya. Bueno, la coterapia, la presencia de observadores en los grupos y el trabajo posgrupal son maneras adicionales de seguir adquiriendo conocimientos y ampliando la capacidad de escucha y comprensión con otras miradas. Voy a saltar al siguiente paso por poder nombrarle, que le he llamado reformulación, y es en el que hago referencia a la perspectiva como formador. Con reformulación me refiero al trabajo de elaboración que he de realizar como terapeuta al incorporar el criterio de los observadores sobre la dinámica grupal o cuando se supervisa la actividad terapéutica grupal de terceros. Es un enfoque que en mi caso, para mí, amplía el campo de intervención al incluir en el análisis la propia conducción del grupo. En mi experiencia es una etapa donde surgen nuevas posibilidades de comprensión e intervención que no estaban en las anteriores. La integración se caracteriza por una mayor horizontalidad y reciprocidad entre profesionales con un nivel formativo elevado, lo que conlleva una mayor complejidad. Con cierta frecuencia me he encontrado en situaciones en las que entre los coterapeutas, con los observadores en supervisión, ha surgido controversia sobre la valoración de un material entre la interacción grupal o respecto a alguna devolución. Aun teniendo todas ellas su fundamento, inicialmente la tendencia es defender la intervención propia. Sin embargo, creo que cuando más se enriquece la comprensión de lo sucedido es cuando se ha conseguido contrastar todas las hipótesis presentadas y se ha podido reformular la situación clínica. De nuevo, la diversidad de entornos y contextos por los que he pasado a lo largo de la formación grupo analítica me resulta valiosa a la hora de ejercer mi profesión y de comprender situaciones clínicas no solo grupales, también individuales e institucionales. Y aunque no es mi campo profesional, también me permite atisbar conflictos de índole social. Por último, y como síntesis, diría que la aplicación de la formación grupo analítica a mi actividad profesional, sin menoscabo de la influencia que ejerce en mí a nivel personal, me permite revivir experiencias pasadas en el contexto de acontecimientos actuales a los que aporta un valor añadido. Esto establece puentes entre el bagaje teórico y la práctica real, lo que me facilita la reconsideración de conceptos aprendidos, una comprensión más profunda de las situaciones clínicas y la posibilidad de plantearme nuevos retos psicoterapéuticos grupales, capaces de acoger a pacientes con patologías graves, tanto de tipo psicótico como de personalidad. Y ahora un poco para finalizar y un poco en un pequeño homenaje a mi grupo pequeño, esto, el carro rojo. Bueno. Gracias, Francisco. Gracias, y ya siento haberte metido esa prisa, pero bien, me toca la función limitante hoy. Entonces, bueno, pues Miriam Agudo es la siguiente persona que va a intervenir. Ella ha hecho el máster en la sede de Madrid, es psiquiatra, ha trabajado en diferentes dispositivos, en hospital de día de adolescentes y de adultos, en unidades de hospitalización, en centros de salud mental y, bueno, pues lleva diferentes grupos que tienen que ver, pues,
con trastorno mental grave, grupo multifamiliar y demás. Así que, cuando tú quieras. Pues buenos días. Vengo en representación del Máster de Madrid, que es como el hijo pequeño de esta formación. Y estoy aquí con un trabajo grupal, que he llamado Mi pequeño Frankenstein. Mi pequeño Frankenstein ha sido construido con las aportaciones de alumnos, observadores y docentes del Máster de Grupo Análisis de Madrid. Es un proyecto colectivo que pretende dar voz e imágenes a las experiencias de las personas que hemos formado parte de este viaje. Al ser una obra colectiva, es un coro polifónico, no siempre armónico. Como el monstruo tiene una mano más grande que otra, algún tornillo donde no debe y no es muy ágil al caminar. Es, como Frankenstein, entrañable, pero me temo que no muy agraciado. Esta historia comienza una tarde de otoño de 2016, en un centro de la calle Velázquez de Madrid. Los promotores del proyecto fueron Miquel Sunyer, Marc Soler, Luis Granel y Miguel Solano. Años después se sumarán al equipo docente Pilar Roig e Isabel Oñoro. Allí estaba yo esa tarde, con otros tantos inconscientes, a pesar de haber descartado inscribirme tras hacer el curso introductorio. Lo consideré entonces demasiado exigente en tiempo y en dinero. Pronto me daría cuenta de que también lo era en otros aspectos, como en compromiso, implicación personal y emocional. Pero, como he dicho yo, allí estaba yo, haciendo gala de nuevo de mi poca coherencia interna. Reconozco que lo que me había llevado allí era la vergüenza, la de ser una terapeuta grupal sin papeles, sin ningún tipo de formación al respecto, con el miedo de que los pacientes del grupo, que entonces conducía la UHB, me vieran el cartón. Poco recuerdo de aquel fin de semana, salvo mi inconsciencia al pensar, y lo peor es que lo dije, en el grupo pequeño, que si la cuestión era hablar, no creía que fuera a tener mucho problema, ya que hablar yo hablaba más que un sacamuelas. No tardaron mucho en hacerse notar las dificultades que aquellos encuentros suponían para cada uno de nosotros. Nos pertrechábamos de pesadas armaduras cuando no nos hacíamos el bicho bola, sentados en aquellas cómodas sillas, nótese la ironía, en un intento de que no se nos vieran las fisuras, los puzzles que teníamos a medio terminar, las piedras que nos empeñábamos en cargar. A lo largo de aquellas reuniones, el grupo se convertía en una sala de espejos, donde la imagen que el otro reflejaba de mí era temida por la angustia que me generaba, donde tu reflejo se fragmentaba en cientos de imágenes caóticas. La apariencia del grupo, además, cambiaba tanto como en la de un caleidoscopio. Las configuraciones se modificaban a lo largo de cada sesión en un baile constante de fuerzas. El encuentro con el otro en el contexto grupal es algo que da miedo, por temor a dejar de ser uno mismo, por el miedo a ser excluido, al ataque o al prejuicio del otro, el temor al ridículo o a la pérdida de control. Aprovecho para quejarme de que los conductores, y tampoco el destino, me lo pusieron fácil. Aunque Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, diga que si uno no se quiere encontrar con su expareja en Madrid no lo va a hacer, en el máster ocurre justo al contrario. Es relativamente habitual que coincidas con la mejor amiga de tu exnovia, que tu compañera de residencia venga como observadora o que la persona frontera haya sido tu jefe. Debe ser, como dice Miquel, que Madrid no deja de ser un pueblo. No sé de qué manera cada fin de semana se producía la magia, la de que quisiéramos encontrarnos, que a pesar de nuestras diferencias y nuestras reticencias intentáramos escucharnos, entendernos, aceptarnos y darnos un lugar. La magia de que nos esforzáramos por convertir esos espacios en lugares de trabajo colaborativo y de cuidado mutuo. Y parte de ese trabajo fue encontrar un idioma común para hacernos entender. Así surgieron expresiones y lugares comunes cuya sola mención en algún grupo grande levantaba carcajadas, porque también nos divertíamos y llegamos a reírnos hasta que nos doliera la tripa. Otro de los espacios que con más cariño son recordados son aquellos no estructurados, pero también lugares de encuentro y de cuidado, que tenían lugar en el Vips mientras comíamos una hamburguesa con patatas, que no con patatas, a toda prisa para no llegar al grupo pequeño de las 4, o bien en esos desayunos donde hacíamos piña después de un grupo especialmente complicado y ahogábamos las penas en chocolate. A lo largo de los fines de semana íbamos tejiéndonos, anudándonos en una red, que en palabras de Mariela Michelena, que fue mi psicoanalista,
nos hace parte de esa inmensa manta que es la vida. Algunos compañeros recordaban el vértigo al asomarse al círculo del grupo grande, que por momentos hacía inmenso, algo así como un acantilado. Era difícil el sentirse solo entre tanta gente, con la sensación de que tu voz no se escuchaba o incluso las palabras se negaban a salir de tu garganta. El exponerse en ese contexto era temible, por el miedo a convertirse en el pelele vapuleado por las bromas de los compañeros o ser el punching ball del enfado del resto. También estaba la cara opuesta, el temor de que tu ira se escapara de control y te acabaras convirtiendo en un monstruo con pinchos. Me ha resultado curioso el poco espacio que para el recuerdo le hemos otorgado a los espacios teóricos, más parecido a los que podemos encontrarnos habitualmente en otros cursos formativos o másteres universitarios. En cambio, eran espacios de reflexión conjunta muy valorados por los nosotros de entonces, terapeutas grupales indocumentados. Lugares donde podíamos pensar y debatir sobre los libros y artículos que habíamos leído, sobre conceptos a priori complejos que daban nombre y explicación a aquello que intuíamos que podía estar pasando en los grupos que conducíamos o incluso en los equipos de los que formábamos parte. ¿Y qué decir de los acalorados debates teóricos del aula virtual? No. Lamentablemente ahí el pensamiento se hacía espeso y no fluía por más inventos que intentaran los conductores. Varios de nosotros evocaban con cariño la figura de algunos observadores y personas frontera que nos acompañaron un trecho del camino. Reconozco que todos ellos, en un primer momento, desencadenaron en mí una reacción de ansiedad del extraño, aunque hoy agradezco su esfuerzo ayudándonos a avanzar, a pensar y a entender qué nos estaba sucediendo. A veces, incluso en un idioma que no era el suyo, como en el caso de Dalal. Y así, casi sin darnos cuenta, pasaron 3 años. Y llegó el momento de despedirse del máster, la razón que, como decía Cavafis, nos brindó tan hermoso viaje. Al igual que Ulises, llegamos a Ítaca sabios como nos habíamos vuelto con tanta experiencia. Mis compañeros de promoción y yo nos bajamos del barco en el verano del 2019, ya con nuestros papeles de grupo analistas en regla, y volvimos a sentarnos en sillas puestas en círculo en los centros donde trabajábamos, no sin sentir cierto vértigo, pero con algo más de seguridad. No solo por no ser ya indocumentados, sino también por la fe renovada en lo que el grupo puede hacer por nuestros pacientes. Otros compañeros siguieron viaje, aún no habían llegado a su puerto de destino. Haciendo memoria sobre lo que ha ocurrido en estos últimos 9 años, no podemos dejar de hacer mención a la pandemia del COVID-19. El 14 de marzo de 2020 se declaró el estado de alarma, con limitaciones importantes a la movilidad de los ciudadanos. Gran parte de la población quedó confinada en casa, limitándose los desplazamientos que siempre tenían que realizarse de manera individual, actividades que eran consideradas imprescindibles, como ir a comprar alimentos o medicinas, o en el caso de los sanitarios, para continuar con nuestra actividad profesional. Cada día nos actualizaban el número de fallecidos por televisión. Las calles estaban vacías y los hospitales y las morgues repletos. Aprendimos palabras nuevas, tales como el EPI, pandemia, confinamiento, FPP2, PCR, distancia de seguridad. Y en medio del caos, la vida siguió. En palabras de Sabina, como siguen las cosas sin mucho sentido. Y hubo que inventarse fórmulas nuevas para seguir conectados en medio del Armagedón. Y las pantallas de nuestros ordenadores se llenaron de ventanitas, al estilo del Arroe del Percebe, donde cada uno de nosotros hablaba, lloraba y en otras ocasiones gritaba en medio del horror. Al confinamiento le siguieron otras limitaciones para las reuniones, que debían ser un número limitado de personas, en lugares ventilados y con mascarillas. Medidas que obviamente también tuvieron su impronta en la manera que el máster seguía teniendo lugar. Cuando recuerdo aquella etapa no puedo librarme de la sensación de irrealidad, que aquello no pudo ser cierto salvo en mi cabeza, alguna noche que me fui a dormir después de haber cenado demasiado. Desde que me bajara del barco en el 2019, mis compañeros y yo hemos seguido conectados de diversas maneras. A través de las pantallas, mediante varios grupos de WhatsApp, los equivalentes a grupo pequeño y grupo grande, por donde nos ponemos al corriente de las cosas que ocurren, bodas, nacimientos y también otras noticias no tan felices. Esa fue la vía por la que contacté con ellos para solicitar su colaboración para recrear el momento entrañable que presentan ante ustedes. Y de vez en cuando nos encontramos y podemos abrazarnos de nuevo. Cualquier excusa es buena para ello.
Nos vale un congreso, unas jornadas o bien un restaurante nuevo con terraza que alguien ha conocido recientemente. Desde que llegáramos a puerto, varios de nosotros han decidido volver a subir al barco de nuevo, acompañando como docentes o bien como observadores a las nuevas promociones de grupo analistas indocumentados que realizan ahora la travesía. No quería despedirme sin hablarles de otro emergente de nuestro grupo grande, aquello que uno de mis compañeros llegó a denominar la grandileña. Un juego de palabras que combina el grupo grande y la madrileña, como conocemos a la asociación provincial vinculada a la EN. Algo que un compañero imaginó allá en el 2017 y que he visto reflejado en el próximo Congreso de APAP que se celebrará en Madrid en el mes de mayo. ¿No les parece una excusa magnífica para que nos reencontremos? Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los ponentes y aunque pues llevamos un poquito de retraso, pero no es responsabilidad de nuestra mesa, con lo cual vamos a abrir un pequeño turno de si alguien quiere hacer alguna contribución, alguna pregunta. Bueno, oye, a ver, simplemente quería decir, desde mi posición de dentro y fuera de estos programas, yo me siento profundamente orgulloso de lo que acabo de escuchar. Me parece que esta es una mesa extraordinaria y yo creo que nos ayuda a todos a entender la profundidad de la tarea que llevamos haciendo entre todos 50 años, nada menos. Quiero decir, lo que me surge es daros las gracias, de verdad, profundamente, a los que habéis participado en la mesa, a todos los alumnos, los miles, diría, de alumnos que han pasado por nuestra compañía en todos estos años y quiero también señalar mi agradecimiento como responsable de OMIE y mi afecto profundo a los que estáis llevando los 3 barcos que tenemos en marcha en este momento, en Barcelona, en Madrid, en Bilbao. O sea, creo que no nos damos cuenta de lo que hemos hecho entre todos y de lo que hoy estáis mostrando aquí. Simplemente quería decir esto. Muchas gracias. Vale, yo en la misma línea estoy emocionado de escuchar a las 5 personas que habéis participado. Siento haberos molestado en su momento con estas llamadas intempestivas de decir, bueno, soy aquel, ¿te acuerdas? No, porque además, bueno, se da la circunstancia que Enrique fue mi primer observador allá en el año 82, ¿no? Y bueno, como anécdota, claro, no hablaba como observador. Y en medio del curso, pues un día estaba yo aquí en el Corte Inglés de Bilbao con mi mujer y le vi y claro, me dijo hola. Y cuando se fue le dije a mi mujer, ¡habla, habla! El observador habla. Y yo, ¿pero qué pasa? ¿Era mudo? ¿Qué dice? No. Entonces le tuve que explicar toda esa historia, ¿no? Nada, simplemente agradeceros y como ha dicho Miguel Ángel, a veces no nos damos cuenta de todo el trabajo que hay y como habéis dicho, pues esto se lleva en sangre, ¿eh? Y a veces, bueno, pues hace falta hacer un análisis para saber lo que tienes. Gracias. ¿Alguna intervención más? Hola. Bueno, yo simplemente quiero agradecer el viaje que me habéis hecho pasar los 5 en la mesa, empezando, Enrique, cuando has traído la parte del contexto social y empezabas como por un aspecto más macroscópico, luego Tato y Nayara con esta parte que me ha conectado más con la función, con el trabajo, con lo que hacemos en el día a día, y luego Miriam y Francisco, que me habéis emocionado un montón haciendo recordar momentos como muy personales, muy íntimos de la formación y nada, ha sido
En total, un recorrido que me emociona un montón y que os agradezco mucho. Bueno, pues en ese capítulo de agradecimientos también tenemos las palabras que las hemos conservado en imagen porque había personas que también querían pues participar, pero no podían venir, aunque luego pues también contamos con alguna persona que vais a ver en un vídeo que os vamos a poner ahora y que sí que está presente, ¿no? Y además, quiero decir, tenemos otra serie de invitados, ¿no?, que se han querido acercar también pues, a celebrar este momento con todos nosotros, ¿no? Entonces, pues que tengamos aquí en la sala, más allá de que vamos a poner el vídeo, pues por una parte está Roberto Inocencio, muchas gracias por haber venido a acompañarnos, Alejandro Ávila, presidente del Colegio de Médicos de Vizcaya, y Begoña Echevarría, directora de la Fundación Novia Salcedo, así como Fernando Marquínez. Entonces, pues muchas gracias a todos vosotros y también a otras personas que nos han acompañado. Soy Graciela Casinar, de Argentina.